En mi país, no sé cuál sea, no el Nacho, hay un aumento de padres exigiendo que no haya educación sexual en los colegios. ¿Cuáles serían las consecuencias de que no haya educación sexual en los colegios? Que la educación sexual te la dan tus compañeritos, como a mí. Y que tienes que llegar a la edad, si no a la edad adulta, sí, tienes que llegar a la edad adulta para darte cuenta que no tenían puta idea de lo que estaban diciendo. Te contaban unas historias, claro, el chulo de la primaria, el que sabía todo y él te hacía, te explicaba cómo era el sexo y la vida sexual y cómo eran las mujeres y cómo era todo, y resultaba que no acertaban en nada porque en la vida habían tenido relación alguna tampoco con la sexualidad. Entonces, eso básicamente es un desastre. La educación sexual se crea precisamente para tapar ese agujero, para cubrir ese agujero. Pero luego te voy a decir cómo se hacía la educación sexual. Esto es genial y además, por lo menos la que a mí me tocó era copia de la de Estados Unidos, porque estaba yo en una escuela dirigida por estadounidenses, el Colegio Columbia en México. Está en la calle de Bondujito, enfrente del Colegio Americano. Y entonces, cuando cumplías 13 o 14 años, el profe de gimnasia, que el nuestro era una bestia. El profe de gimnasia se llevaba a los niños y la profa de gimnasia se llevaba a las niñas. Y les daban una charla de 1 hora sobre sexo. Yo de lo que más me acuerdo que nos contaron es que por cada vez que te masturbabas era como si gastaras la energía de 1 kilo de carne que te hubieras comido. Entonces, que era mejor usar esa energía jugando voleibol o baloncesto, fútbol o estudiando, porque toda esa energía se iba. Es lo único que recuerdo de aquel rollo que nos echó, que me parecía ya de por sí muy marciano, pero el tío no me simpatizaba ya, porque él castigaba a los niños poniéndoles falda. Ese es el nivel elevadísimo del personaje. Luego fue comentarista de fútbol americano mucho tiempo en México, por cierto. Y Briseño se llamaba, por si anda por ahí, no creo, pero igual sí. Entonces, claro, si alguien se portaba mal o no hacía bien las cosas en clase de educación física, que todavía se llamaba clase de gimnasia, les ponía faldas a los chicos. Uy, eso era el peor castigo que te podían poner. Una vez me puse la falda y dije, ¿y? Los escoceses la usan, a mí. Pero ese era el nivel. Sustituir eso por una explicación real de cómo funciona la sexualidad humana, hombre, se agradece muchísimo. Yo ya la tuve en la secundaria, sí. No, en el bachillerato. Siempre me preguntaba yo, cuando nos expliquen eso en biología, ¿dibujarán un pene en el pizarrón? ¡Wow! Va a ser brutal. Llegó mi profa de biología, Dolly, que por ahí anda Dolly. Y lo dibujó. Esto es lo que tienen ustedes ahí. Esto pues no era tan emocionante que dibujaran un pene en el pizarrón, pero bueno, ya ocurrió. Es indispensable porque es como la educación de la alimentación, como la educación de la higiene, como la educación del uso de nuestro cuerpo en lo más elemental y en lo más común. Parece delirante.